Amados de mi corazón, amados por Jesús, José y María, sean bienvenidos a este encuentro número 6. Qué belleza que ya vamos avanzando, aunque parece que lleváramos como más encuentros, ¿no? Por lo intenso que ha sido todos los temas que hemos abordado y no va ni una semana. Bueno, hoy se cumple una semana. Vamos a ponernos en presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor de la Gloria, te damos gracias por este encuentro, por estas familias que quieren acercarse más a ti, que han reconocido su necesidad de tu amor, y no solo en ellos, sino en todos aquellos a quienes ellos aman. Los ponemos en tus santas y preciosas manos, Señor, a todas las familias. Y pido, Señor, también para mi familia que no seamos estorbo de la gracia, sino, antes bien, que seamos testimonio del amor que tú nos has mostrado. Santísima Virgen María y San José, acompáñennos, háblennos al corazón, dirijan nuestros pasos con su ejemplo de familia santa, de familia para la gloria de Dios. A ti, San José, patrono de las familias, te entregamos nuestra intención de consagrar nuestros hogares para que nos permitas llevarlo a plenitud. Esta intención, este deseo que tenemos en el corazón, puesto por Dios y animado por la Iglesia, por el Hogar San José de la Montaña, por todos nuestros amigos, hermanos que nos han invitado a esta consagración. Por todos ellos te damos gracias y te pedimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy tenemos un tema súper hermoso. Y es que haciendo un discernimiento profundo, ¿por qué las familias han llegado a la crisis en la cual están en este momento? ¿Por qué estamos en esa crisis de familia? ¿Por qué estamos en esa desesperanza? ¿Por qué vivimos sumidos como en esa tristeza? Como en esa nostalgia, en ese dolor, como que si algo hubiésemos perdido, como en esa frustración. ¿De dónde vienen todos esos sentimientos como contrarios a la felicidad y muy seguramente al reino de los cielos que muchas veces embargan nuestras familias y nuestros propios corazones? ¿De dónde viene todo eso? ¿Y qué vamos a hacer con todas esas situaciones? Hoy el tema es tomando decisiones en Dios. ¿Cómo toma decisiones la familia en Dios? Sanando la toma de decisiones. Es muy importante este tema porque cuando vamos a la raíz de muchas de las dificultades que embargan en este momento, que atormentan a las familias, que les quitan la paz, y ayer hablamos de la paz que era un fruto del Espíritu Santo, es decir, algo que inhibe el fruto del Espíritu Santo en nosotros, es cómo estamos tomando decisiones. Cuando tenemos una situación familiar sobre la cual debemos tomar una decisión ya activamente, siempre va a imperar nuestras pasiones. Nuestras emociones se van a interponer. Y esas emociones asentadas en el alma que aún no viven gracia de Dios, que aún le cuesta la virtud, van a dar como consecuencia una catástrofe, ya sea ahora o en 10 años o en 50 años. Y entre más tiempo se demore, más se va a demorar en cocinar esa catástrofe y más apoteósica va a ser. Es muy complejo el tema de tomar decisiones, porque yo también soy mamá y antes de estar aquí sentada frente a ustedes soy esposa, antes de ser madre soy esposa, antes de ser quien los acompaña en este proceso de consagración, yo también tengo mi propia familia. Entonces son como circunstancias a las cuales uno se ve enfrentado constantemente,
¿Cómo voy a tomar decisiones? Es decir, tengo que decidir entre esto y aquello. ¿Qué voy a decidir? Y cuando preparaba esta charla, yo me ponía en presencia del Santísimo y me ponía como a discernir, incluso en mi propia vida, en la vida de las personas que tengo cerca, de todas las familias que buenamente Dios nos ha permitido acompañar. Y es una raíz como que si de allí desprendieran todos los males. Y es a la vez estorbo para una sanación. Yo lo comparo con esto, como si uno tuviese una herida y aún allí tuviera el cuchillo clavado. Y uno quiere sanar y ese cuchillo ahí metido. Y hasta que usted no saque ese cuchillo, no va a poder empezar a sanar. Hoy vamos a hablar de ese cuchillo, cómo se llama ese cuchillo. Vamos a hablar también de unas garras que nos tienen así, ácidos de la piel, que nos están desangrando. Como cuando uno lo cogen así y están sangrando las heridas, ¿cómo vas a sanar? Tienes que soltar esa garra. Esa herida no va a sanar si no quitas el objeto que le está haciendo daño. Y por último vamos a hablar de unas cadenas que nos tienen aprisionados, que nos impiden caminar y que no solo eso, nos atrofian los músculos y cuando nos vamos a parar ya no tenemos fuerzas, nos dañan los huesos. Yo no sé si han visto cuando personas tienen grilletes por mucho tiempo, que el huesito aquí es delgadito, delgadito y ya la manito como que no tiene fuerza, como que esos tendones, esos músculos se les dañaron. Eso pasa a largo plazo. El daño es tan profundo cuando no atendemos nuestras heridas que ya la familia no sirve, no queda sirviendo porque está dañado el miembro, se atrofió, está dañado y necesita una intervención de la gracia. Antes de todo esto, yo quiero dar una claridad frente al tema de las heridas de la familia, frente al tema de todo el sufrimiento que se desprende de ello. Y es que yo cuando pienso en todos estos temas y me paro frente a esta cámara a hablarles a ustedes, a decirles todas estas cosas, a preparar un tema, a compartir con ustedes una charla sobre todas esas cosas feas que muchas veces pueden aflorar de nuestras familias, yo quiero que ustedes siempre piensen esto y nunca pierdan eso de vista. Es más, si quieren, escriban esa frase y la ponen al lado de su altar o donde ustedes ven la charla. Se sientan frente a su altar y ponen esa frase bien grande. La misericordia de Dios es más grande. La misericordia de Dios es más grande que todo, que cualquier cosa, incluso que mi pecado, incluso que el pecado de toda mi familia junta, de mis ancestros y de las generaciones futuras. La misericordia de Dios es más grande que todo eso. Aclarado eso, vamos a mirar algunas de las decisiones que toman las familias y por qué motivo las toman. Y vamos a mencionar 3 emociones básicas. Esto está tomado de la teología, de la Suma Teológica, de Santo Tomás de Aquino. Esto que les voy a compartir aquí, Suma Teológica, nos habla de las pasiones del hombre. Las pasiones del hombre son como esos instintos básicos y primarios, son como esas emociones que me solicita una situación. Por ejemplo, yo tengo una discusión con alguien, yo tengo una diferencia con alguien, puede incluso llegar hasta una pelea. ¿Qué me está solicitando esa situación en ese momento? Me está solicitando molestia, inconformidad, ira, me está solicitando mis sentidos, los está solicitando hacia una emoción. Y una emoción ya es algo más profundo, porque el sentido comunica y la emoción como que capta eso que el sentido me está siendo solicitado. Si el sentido se presta para consentir,
valga la redundancia, si el sentido se presta para consentir, ya me embarga una emoción que me va a llevar a tomar una decisión. Bueno, vamos a armar ese camino que me quedó como más o menos aproximado a la realidad. Yo tengo una situación solicita en mí mis sentidos, mi corazón toca la puerta, una situación X está tocando la puerta para solicitar mis sentidos. Y si yo presto mis sentidos a esa situación, eso va a suscitar en mí una emoción. Y la emoción me va a llevar a tomar una decisión. Parece un trabalenguas. Bueno, nuevamente, como yo quiero ser muy buena maestra, como nuestro Señor Jesucristo, imagínense, Él daba un montón de discursos y la gente le asimilaba todo. En su nombre, yo quiero que estas palabras lleguen a todos los oídos que quieran escuchar y que den un fruto para el cielo. Y para eso, Señor, te pedimos la asistencia del Espíritu Santo para que nos sustente la memoria. Yo tengo una situación, vamos a ponerlo en un ejemplo. Alguien me dice algo ofensivo, me tira una ofensa, me da una ofensa, me está calumniando, está diciendo cosas malas de mí, está diciendo mentiras. Se está solicitando el sentido del oído. Si yo consiento escuchar ahí, ¿qué sigue? El acto que sigue es que mi emoción primaria se va a despertar. Esa pasión que decía Santo Tomás de Aquino se va a despertar. ¿Y qué se despierta en mí? Ira. La injusticia nos despierta la ira. Entre otros tantos detonantes, uno es la ira, la injusticia. Cuando vemos una injusticia, claro, es que nosotros no somos de carne y hueso, somos de carne y hueso, no somos de otro material, esto sangra. Y de carne y hueso significa que me están solicitando mis sentidos, o sea, me están tentando, eso significa, me están provocando para que yo dé una respuesta. Entonces yo puedo decidir dos cosas. Inmediatamente yo escucho un insulto, puedo seguir de largo. O me puedo quedar ahí escuchando. Y en mi interior, una vez consentí con el sentido, o sea, presté mi sentido a eso que me está solicitando el mundo, mi sentido va a quedar comprometido y me va a llevar a una emoción. Eso va a ser camino en mi alma y me va a bajar al corazón y me va a llevar a una emoción. Una emoción que no siempre va a ser buena. Por lo general es mala. La emoción, a lo que el mundo nos solicita, porque el mundo es mundo, nos va a llevar a contaminar nuestra alma, a que de nosotros salgan actos malos. ¿Y cómo nos lleva a eso? A través de los sentidos. Entonces, una vez yo escuché el insulto, la difamación, yo pude seguir de largo. O me pude quedar escuchando, eso se volvió emoción y la emoción me llevó a tomar una decisión. Esa decisión, por lo general, se toma por 3 razones. Bueno, son muchas las razones por las cuales tomamos decisiones, ¿cierto? Pero digamos que hay 3 pasiones que son muy fuertes en el hombre. Una de las más fuertes, aquí podríamos hacer un compendio de emociones y no nos alcanzarían los 33 días para hablar de ellos, de esas emociones. Pero no es nuestro objetivo. Aquí solo vamos a ilustrar cómo sanar estas 3 emociones, cómo santificarnos en nuestras emociones. Y esto va a ser un ejemplo. Con estas 3 emociones ustedes van a ir a las demás que les sucedan en sus familias y van a pedirle al Señor, van a intentar comprender y discernir qué quiere Él de cada situación. Eso es lo más duro de ser cristianos, muchachos. Uno serlo las 24 horas del día, porque para mí es muy fácil ser cristiana cuando voy a misa, si la misa dura 40 minutos. Ser cristiana 40 minutos al día.
Eso es fácil. Pero ser cristiana cuando nadie me ve, ser cristiana cuando me están tratando mal, ser cristiana en medio de una injusticia, ser cristiana coherente, practicante, cuando conmigo se está cometiendo un atropello, cuando estoy bajo ataque. Ser cristiana en todas esas circunstancias es muy difícil. Cuando se exige de mí tener fe, tener esperanza, eso es difícil. Por eso no podemos solos. Y nos asiste la gracia, nos asiste el Espíritu Santo a través de los sacramentos por los méritos de Cristo crucificado. Vamos a mencionar esas 3 emociones que constituyen como 3 armas con las cuales tú tienes tus heridas abiertas. Y esas heridas siguen abiertas en tus familias. ¿Cuándo va a empezar la sanación? Cuando tú retires esas armas. Esos instrumentos que están lastimando tu familia. Y en este caso, yo les voy a dar un consejo, una recomendación. Aconsejar es muy duro. Yo creo que es una de las cosas que más temor tengo yo en la vida, dar un consejo. Aconsejar es muy duro, pero les voy a dar una recomendación. Teman y tiemblen ante sus emociones. No porque se vean como que las emociones son más grandes que ustedes, no, sino porque con ellas pueden agradar o pueden ofender a Dios. Porque son armas incluso para seguir crucificando a Jesús. Son tan fuertes las almas que en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo las vamos a ver. Por eso he traído estas 3 emociones hoy, porque son las que ataron, latigaron y hundieron en el cuerpo precioso de nuestro Señor Jesucristo. Hundieron hasta lo profundo de sus elementos para hacerle daño. Hemos mencionado cadenas, hemos mencionado cuchillos y hemos mencionado como garras o latigazos. Vamos a hablar de esas 3 emociones y a la vez vamos a pasar, luego de hablar de las emociones, vamos a pasar a los medios de sanación para esas emociones. La primera emoción que hemos traído es el miedo. Entonces recuerden, estamos mirando cómo se toman decisiones en mi familia, porque dependiendo de eso, mi familia puede ser o no feliz. Mi familia puede ser o no, en otras palabras, santa. Ser feliz es igual a ser santo. Ser feliz es igual a hacer la voluntad de Dios. Entonces, si mi familia no está haciendo la voluntad de Dios, no puede ser feliz. Si yo no reviso a profundidad estas emociones, es como si yo todavía tuviese esos elementos clavados en mi piel y en el corazón de cada uno del miembro de mi familia. Entonces no es coherente yo pedirle al Señor sanación si no voy a hacer algo para retirar esos elementos o para pedirle al que lo retire, porque en muchos casos nos toca ir al médico para que retiren los elementos, ¿cierto? Yo no sé si ustedes se han visto salas de urgencias. A mi esposo y a mí en un momento nos gustaba mucho, solo que eso es muy duro, y sobre todo cuando llevan niños pequeños. Ay no, es traumático para mí ver ese tipo de programas, pero en algún momento lo llegamos a ver y llegaba uno y veía cómo una persona llegaba con un metal incrustado en el cuerpo porque tuvo un accidente y un pedazo de carro se le quedó metido en el cuerpo. Entonces lo llevaban a sala de cirugías y lo primero que hacían era quitarle ese elemento para poder sanar a la persona. Eso mismo, con el auxilio del Espíritu Santo, te lo suplicamos, Señor, te pedimos que nos permitas vivir a nosotros. Bueno, entonces vamos a hablar de 3 emociones. La primera es el miedo. Y esto lo vamos a asemejar a una cadena. El miedo que representa en nuestra vida la cadena, una cadena, unos grilletes que nos tienen amarrados. Lo segundo va a ser la ira. La segunda emoción que vamos a tratar aquí va a ser la ira.
Y esto va a estar asemejado a latigazos o a garras que me destrozan la piel. Pero me parece más apropiado latigazos pensando en nuestro Señor Jesucristo. Látigos que destrozan la piel. Y por último, vamos a pensar en resentimiento, que son como puñales clavados en el corazón. Y en este caso, puñales clavados en las manos de nuestro Señor y en los pies. Por amor, Él se ha constituido un herido. Por amor, Él ha querido estar herido en la cruz. Por amor a nosotros, porque quiere nuestra sanación. Ahora, pensemos por un momento, ¿cuáles son esas decisiones que quizá nosotros hemos tomado por miedo en nuestras familias o quizá en nuestra propia vida? Miedo quizá al rechazo, miedo a la humillación, miedo al abandono. ¿Cuántas decisiones hemos tomado por miedo? Yo solo voy a mencionar aquí unas cuantas de las decisiones que yo veo que constantemente nos están llegando en las familias que acompañamos o en las personas que acompañamos espiritualmente. Esas decisiones que se toman por miedo. Vamos a hablar de 3 áreas o en 3 momentos para no extendernos mucho, porque aquí nos quedamos hablando del miedo y no nos alcanza la charla. Este es un tema bastante profundo y que mueve mucho el corazón del hombre. Miedo quizá en la parte económica, a perder la estabilidad económica o a perder quizá el estatus social. ¿Qué decisiones hemos tomado pensando en la parte económica en las cuales ha influido el miedo? Miedo quizá a que me vean que me está yendo mal económicamente, entonces tuve que vender el carro, tuve que vender el apartamento. Entonces no voy a hacer nada de eso porque es que yo no puedo mostrar que estoy mal económicamente y que estoy tomando decisiones porque estoy mal. No. En esto influye mucho, esto es para los hombres sobre todo porque es el área de ellos, la laborabilidad o la parte material, que por miedos empiezan a meterse quizá en deudas o a asumir trabajos con mayor carga laboral, que implica más horas de trabajo lejos de la familia, por el miedo a no saber si pueden mantener su hogar. En muchos casos es eso, en otros casos es por vanidad. Miedo quizá al que dirán, miedo quizá al que me digan que no tengo un carro lujoso, que como así que no me va bien económicamente, que no me da para comprarme un vehículo. Vean, a mí me parece muy curioso porque acá en la unidad donde yo vivo, pues obviamente uno ve de todo, ¿cierto? Y nosotros hablamos, o sea, yo hablo por mí. Nunca hemos sido personas, desde que estamos aquí, antes sí lo era, yo sí lo era. Y más adelantico vamos a eso. Desde que estamos aquí, gracias a Dios, no hemos querido aparentar nada. Y digamos que el miedo como que impone una careta, como que impone un disfraz o un antifaz, ante el cual tú muestras a la gente una cara, pero lo que eres verdaderamente es otra cosa. Por miedo incurrimos como en esas fachadas. Y nosotros no tenemos carro. Ustedes saben, muchos de ustedes, bueno, no todos, muchos de ustedes saben que nosotros no tenemos vehículo. Hace 5 años estamos casados y San José nos ha provisto este apartamento. Cuando llegue el momento sabemos que también nos va a proveer un vehículo y que va a ser un vehículo para la gloria de Dios, para hacer apostolado, para servir a nuestra familia y para seguir creciendo en amor y en santidad. No es un vehículo por lujo ni por nada, ¿cierto? Me parece muy curioso porque un vecino un día nos vio
bajándonos del carro de mi suegro. Nuestro parqueadero queda como al frente. Entonces nosotros parqueamos, no es nuestro carro, es el carro de mi suegro, es un Twingo, un carrito pequeñito, pero nos transporta cuando necesitamos. Entonces, y al frente estaba el carro del vecino. Entonces llegamos como al mismo tiempo y parqueamos. Cuando él vio que nosotros nos estábamos bajando del carro, o sea, ustedes no saben la cara que hizo. Hizo como, miraba el carro, nos miraba a nosotros, miraba a mi esposo, me miraba a mí, miraba el carro y decía, no lo puedo creer. ¿Un Twingo en esta unidad? O sea, a ese señor le va a dar un yello. Y yo me quedé como pensando, como pensativa. Y se me venía al corazón ese recuerdo porque yo pensaba, ¿qué tal? ¿Cómo lo pasarán de difíciles las familias que tienen miedo al que dirán? Al que dirá la gente por el carro que tienes. ¿Qué dirá la gente porque vas a tener más hijos? ¿Qué dirá la gente porque estás planificando? Porque no estás planificando, perdón, porque llevas el método natural de reconocimiento de la fertilidad. ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirá mi suegro? ¿Qué dirá mi suegra? ¿Qué dirán mis cuñados? ¿Qué dirán mis tíos? ¿Qué dirá todo el mundo? Y ese miedo al que dirán nos lleva a tomar decisiones equivocadas. Yo en otro momento de mi vida, mejor dicho, yo he cometido muchos errores por miedo. Entonces por eso digo que es una de las cosas que más fibras profundas me toca, porque por miedo al abandono, lo que les contaba en algún momento que mi mamá sufrió mucho en mi embarazo, entonces fue como si yo desde siempre hubiese tenido un rechazo hacia mi feminidad, hacia mi vida, hacia mi cuerpo, hacia todo lo que yo represento. Y es hermoso porque el matrimonio ha llegado a sanar profundamente un montón de cosas sin que nosotros seamos conscientes. Solo lo sabemos por los frutos de abundancia, de apertura a la vida, de amor que llegamos a albergar en nuestra alma, como esposos, como matrimonio. Y ese miedo al que dirán nos puede llevar a meternos en deudas. Ese miedo al que dirán nos puede llevar a comprar cosas que no necesitamos solo para sostener un estilo de vida que los demás creen que yo tengo. O sea, el miedo nos lleva a ponernos caretas. Yo conozco casos de muchas personas, de muchas familias que tienen muchas dificultades por la manera como gastan sus recursos. Estamos hablando del tema económico, los miedos en la parte económica. Todos esos miedos en la parte económica es algo escalofriante a lo que llega una familia. ¿Cómo llegan a perder la paz con tal de conservar un estatus de vida? De vivir en un lugar que económicamente no les da para vivir, ¿cierto? O quizá de vestir de una manera que no pueden hacerlo, porque es a punta de deudas y deudas y deudas, y uno dice, Jesús de la misericordia, ten piedad. Y luego esas mismas personas llegan a estos espacios de devoción a San José, pidiéndole a San José que lo saque de las deudas. Entonces uno llega como, o sea, ¿por qué estamos dando esta charla? Porque llegamos a la raíz de todo eso e identificamos cuál es una herida. De tanto escuchar y escuchar y escuchar familias, llega uno a una herida. Una herida que es común en todas las familias, y es las decisiones que se toman por miedo. Esas heridas en el corazón mío y de mis seres queridos cuando yo tomo decisiones motivado por el miedo. Por el miedo escondo mi verdadera identidad, incluso de mi esposo, porque tengo miedo que descubra quién soy realmente. Y uso un antifaz. Por miedo escondo mis verdaderas inclinaciones. Pero ¿saben qué hace nuestro Señor Jesucristo? A Él eso no le queda grande y Él conoce nuestros motivos. Y Él nos muestra una herida y nos muestra la razón
pero también nos muestra la sanación. Nos muestra cómo sanar. Por eso esta charla nos descubre una herida, una razón, pero también una sanación. ¿Cómo vamos a sanar eso? Y vean, en diferentes áreas de la vida uno va a experimentar esto, tentación de miedo. Yo sí podré tener más hijos, pero es que ¿cómo no voy a planificar? ¿Cómo me voy a llenar de muchachitos? Eso es un miedo. Y por miedo empezamos a planificar, empezamos a hacernos daño y empezamos a dañar nuestra relación de pareja. Ya pasamos de la parte económica a la parte íntima o a la parte, íntima de la pareja. Por ejemplo, la intimidad conyugal. Por esos miedos, por ejemplo, por el miedo al abandono, esto se ve mucho. La esposa empieza a consentir todo lo que el esposo le dice que quiere hacer con ella. Esté bien o esté mal. Y lo peor, ¿saben qué es? Que ella sabe que está mal y se siente sucia, se siente mal y empieza a consentir deliberadamente esto, escudándose o quizá justificándose en el temor que tiene, en el miedo que tiene de ser abandonada por su esposo. Porque es que si yo no hago esto con mi esposo me va a ser infiel. Eso es una mentira. El miedo tiene como algo que lo alimenta. El miedo no viene de Dios. Por eso cuando ustedes experimenten miedo, duden de la situación y disciernan muy bien. Porque los lleva a tomar decisiones equivocadas, que llevan lastre sus vidas y las de sus esposos, sus hijos y sus generaciones futuras. El miedo es un mal consejero, porque ¿saben quién está detrás del miedo? La mentira. ¿Y el padre de la mentira quién es? Satanás. Cuando ustedes ven una decisión fundamentada en el miedo, siempre van a ver que es una justificación para conservar algo. Siempre van a ver eso. O para evitar un mal. Y eso en la vida espiritual no cabe. Eso no es coherente. El miedo es un mal consejero. Yo les cuento algo que yo hice por miedo. Eso fue en 2015, hace 9 años. Les digo que es algo que me ha pesado cada día de mi vida. Cada día de mi existencia en estos 9 años me ha pesado esta decisión. Y es que me operé en el pecho. Fue la peor decisión que yo pude haber tomado. Eso fue por miedo al abandono. Eran tantas mis heridas que yo creía que así se sostenía una relación interpersonal, un noviazgo. Se justificaba, se fundamentaba con esa decisión. Es decir, para que él no me deje, porque la pareja que yo tenía en ese momento, duré 9 años con él, ese hombre era muy infiel. Y yo decía, pero es que, ¿qué tienen las otras mujeres que yo no tenga? ¿Por qué yo no soy suficiente para él? Y les estoy hablando de una relación de 9 años. Yo estaba muy joven. Esa relación concluyó cuando yo tenía 26 años. Imagínense, y duró 9 años. Terrible, terrible, traumática, un lastre. Y cuando yo empiezo a tomar esta decisión, a contemplar esta decisión, fue basada en eso, que para que él no me abandone, entonces yo me tengo que operar los senos, porque es que todas las mujeres con las que él me es infiel tienen cirugías en los senos. Por miedo al abandono, yo empiezo a temer el futuro de mi relación. Y en este momento no estoy con él.
¿Y saben qué es lo más triste de esa relación? Después de haber trabajado tanto, después de haber luchado tanto, no me quedó absolutamente nada, ni 5 centavos, porque trabajábamos juntos, en común. Y entonces yo digo, ahora saco esa conclusión, y no hay un día que yo no me lamente por haber tomado esa decisión de operarme, sobre todo por las consecuencias espirituales. Entonces yo me he preguntado esto, cuando mi hija crezca, ella me va a preguntar que yo por qué tengo los senos así, por qué yo tengo mi forma de mi cuerpo de esa manera, porque es algo alterado, no es normal. Y a eso hay que hacerle un cambio de prótesis y hay que reemplazarlas. Y entonces yo digo, definitivamente, desde el momento que a mí me sacaron de sala de cirugía para sala de recuperación, yo supe que había cometido un error, porque el dolor era tan impresionante que me duró meses. Y es más, yo todavía no puedo abrazar normal a una persona como cuando uno la abraza con todas las letras así, como muy feliz. Yo no puedo hacer eso, porque es como si tuviera chuzos en el pecho. A mí me duele impresionante y yo digo, no puedo dormir normal, el dolor de espalda me aumentó y yo digo, muy bien merecido lo tengo. Señor, abóname todo esto al purgatorio que yo me gané con esta cirugía. ¿Cuánto lo lamento? Y no solo eso, alguien en un proceso de liberación, que estaba en un proceso muy fuerte, esta personita también tenía implantes en los senos y ella me decía, yo no sé si ella está haciendo este taller con nosotros o si la mamá está haciendo el taller con nosotros, y ella me contaba y me decía que en las oraciones de liberación el sacerdote hacía liberación y salió un demonio. De esos implantes salió un demonio. Y un demonio que se mete en el cuerpo y en el alma de la mujer, y no solamente en el cuerpo y en el alma de ella, sino de su matrimonio cuando ella decide operarse. Es Asmodeo. Nuestro Señor lo reprende y hago oídos sordos esta conversación a él. Y entonces yo digo, ¿y qué hacemos? ¿Por qué tomamos estas decisiones de abrir la puerta al demonio así deliberadamente? Por miedo. Justificando en el miedo al abandono. Por eso, detrás de cada una de estas emociones hay una verdad oculta. Hay una mentira, hay un engaño. Ya vamos a ver. Detrás del miedo está una mentira que quiere justificar un acto malo. El temor a tener más hijos, a llenarse uno de hijos que le dicen, ojalá fuera así de fácil. Entonces todas las parejas que son estériles, que aplican el método de reconocimiento de la fertilidad o que lo llevaran en su matrimonio, pues serían papás, quién sabe cuántos niños. Porque hay muchas parejas que yo conozco que no han podido concebir hijos. La vida es un don y no viene de nosotros, viene de Dios. Nosotros solo custodiamos y le entregamos a Él lo que Él nos da a nosotros. El fruto de nuestro esfuerzo en nuestros hijos se lo entregamos a Él con almas santas. Entonces, uno escucha estos comentarios, estas apreciaciones como, entonces te vas a llenar de muchachitos, porque mi esposo y yo no planificamos. Y eso para mucha gente, incluida nuestra familia, es un pecado gravísimo. Es un pecado que los ofende, mejor dicho, gravísimamente. Es como si uno les dijera, vea, maté a alguien. Cuando uno dice que uno quiere tener vida en el matrimonio. ¿Y saben cuál es la mentira que está detrás de la planificación familiar? Esa, que, ay no, es que no, socialmente no podemos, ¿cierto? La verdad oculta detrás de esa mentira es que Satanás quiere las familias estériles, espiritualmente. Quiere matrimonios infelices y frustrados en la vida sobrenatural. Entonces yo no puedo tener, a ver, si yo toco la mano de alguien y le estoy tocando cuerpo, alma y espíritu, yo no puedo pretender que pase lo contrario cuando yo me esterilizo mi cuerpo. Yo me esterilizo mi cuerpo y de una vez estoy esterilizando mi alma.
Entonces, ¿qué frutos voy a poder dar si soy estéril? Los frutos del Espíritu Santo en mí no florecen. Y por eso nos preguntamos, ¿por qué me falta tanto la paz? ¿Por qué no soy feliz si son frutos del Espíritu Santo? Y tú estás diciéndole al Espíritu Santo, no entres y no des tus frutos, porque tú eres vida y yo no quiero tu vida. Estoy muy feliz así, sin hijos o con un solo hijo, o con los hijos que yo decida. Eso es lo que le estamos diciendo al Espíritu Santo. Paz, paciencia, gozo, benignidad, bondad, todo eso se va. No puede dar fruto en nosotros. Nos estamos haciendo estériles también en la vida espiritual. Y entonces luego, que ¿por qué yo no tengo plenitud? Pregúntate, por eso es tan importante la teología del cuerpo en nuestro tiempo. Teología del cuerpo, a lo que los invito. O sea, aquí yo simplemente les di un brochazo así y ya, de todo un lienzo que hay para colorear, pintar, degustar, admirar. Aquí no hemos dado nada de teología del cuerpo, para todo lo que significa. ¿Qué es teología del cuerpo? La mirada de Dios sobre el hombre. ¿Cómo ve el hombre a Dios? ¿Cómo ve Dios al hombre? ¿Cómo ve Dios al hombre? Y en consecuencia, ¿cómo se ve el hombre a sí mismo? ¿Y cómo ve el hombre la vida? ¿Cómo ve el hombre la naturaleza? ¿Cómo ve el hombre a su esposa, a sus hijos? Consecuencia de esa mirada de Dios sobre él. Eso es teología del cuerpo resumida. Muy comprimida, ¿cierto? Pero yo digo, ¿cómo pueden ser felices? ¿Cómo pueden pretender ser felices si se están cerrando al don de la vida? Si están poniéndole límites a Dios y le dices, mira, yo quiero tu gracia, yo quiero tu felicidad, pero hasta aquí. Si la felicidad que yo te estoy pidiendo me la vas a mandar en forma de un hijo, no me sirve. Aleja esa felicidad de mí. Entonces Dios, muy respetuoso y caballero, se aleja. Porque si alguien es caballero, es Dios. Vamos finalizando con el tema del miedo para que pasemos rápidamente a los dos que nos faltan y que esta charla no dure 3 horas. Ayúdame, Espíritu Santo. Las decisiones que tomamos por miedo con los hijos. Es que tiene que ser un muy buen profesional. Tiene que ser un muy buen niño, muy formado. Está en un colegio que le enseñen 7 idiomas. ¿Para qué? No sé. ¿En qué momento va a aplicar esos 7 idiomas? Ni idea. Pero este colegio me los está ofreciendo y vale 3 millones de pesos, hay que pagarlo. Ese es el colegio que yo necesito para mi hijo. Pero si eso te implica pasar lejos de él más horas al día, no me importa, pero es lo que él necesita. Estás equivocado. Esas decisiones por miedo al futuro en tus hijos, al futuro en ti mismo. Es que tenemos miedo, por ejemplo, al futuro. Vea, es que esta charla del miedo, vea, eso podría ser toda la cátedra de hoy. Y ese miedo al futuro, a mi vejez, entonces almaceno y almaceno. ¿Se vieron la parábola del rico necio? De Baliban, de la casita sobre la roca, que les recomendé. Esa casita sobre la roca que tiene ese capítulo del el rico necio. Si no se la han visto, me hacen el favor y se la ven con sus hijos. Un rico que atesora y atesora, y el ángel del Señor lo viene a visitar. Necio, ¿para quién será todo lo que has guardado? Los que atesoran para su vejez, pensando en que van a tener una vejez digna. La vejez digna solo la concede Dios. Fruto del servicio que le hemos dado en toda nuestra vida. Por temor a educar los hijos, supuestamente de cualquier manera, pues así, con razón no quieren tener más hijos. Si los quieren meter en colegios que valen 3 millones de pesos. Si quieren comprarles lo más costoso, lo de marca, lo más lujoso, así no hay cuándo criar hijos. Estamos criando, decía Lucrecia, la de catholic.net, estamos criando tiranos. Tiranos. Es escalofriante el tema del miedo. Cómo nos sacude,
cómo nos manipula el demonio por medio de las emociones. El mundo y la carne nos manipulan por medio de las emociones, fundamentalmente del miedo. Todas las decisiones que tomamos por miedo son impresionantes. Es importante que cada uno se siente y piense cuáles son esas decisiones drásticas, trascendentales, que han cambiado el curso de su familia, incluso de su propia vida. Es que después de esto mi vida no fue la misma. Después de esto mi familia no fue la misma. ¿Cuáles son esas decisiones? Y detrás de esa decisión hay una emoción. Y detrás de esa emoción, por lo general, hay una mentira. ¿Qué quiere el Señor? Que lleguemos a la verdad oculta detrás de esa mentira. Que le quitemos la careta de una vez. Y veamos la razón verdadera por la cual nuestro enemigo espiritual nos manipuló para que llegásemos a esa decisión. Somos fácilmente influenciables, muchachos. Por eso hay que pedir el Espíritu Santo y mucho discernimiento en todo momento. ¿Cuántas profesiones también no se llevan a cabo por miedo a perder quizá la estabilidad económica? No se incurren en delitos, en pecados graves, en comunicación de pecado. Vamos a dejar el tema del miedo ahí. Vamos a pasar a la ira. La ira como emoción. La ira como emoción es como un latigazo. En nuestro Señor Jesucristo lo latigaron por pura ira. ¿Y saben cuál es la mentira escondida detrás de la ira? El ego. El ego. Mi propio yo. Que quiere sobrevivir y subsistir como sea, sobresalir y estar por encima de todo, como sea. Esa ira nos lleva a tomar decisiones fatales, trascendentales. Incluso, ¿cuántas personas no han resultado fallecidas de cuenta de una ira? Ira entre hermanos, porque se dijeron una mala palabra, se cocinó ahí un asesinato. Por hablar de algo muy grave, no hablemos de algo muy drástico. ¿Cuántas heridas no subsisten en el corazón de nuestros esposos, o nuestras esposas, o nuestros hijos, nuestros familiares, de cuenta de esta pasión, de esta ira? Que no solamente hiere a quien estamos ofendiendo, nos hiere primero a nosotros. Porque sale con tanta violencia que rompe todo a su paso. Cuando estén bajo la influencia de una emoción como la ira, guarden silencio. Esperen, esa emoción pasará. Y podrán decir cosas claras. Podrán hablar con el otro y no con su ira. Y el otro podrá hablar conmigo y no con mi ira. El resentimiento es la última emoción. Y el resentimiento equivale a puñales. No solamente en los clavos, sino en el corazón, en nuestros miembros superiores, inferiores, por todo lado. Puñales que ponemos en el cuerpo de los demás, pero todo lo que yo le hago al otro, me lo hago a mí mismo. El resentimiento es terrible. ¿Cuándo nos damos cuenta que tenemos un resentimiento? Cuando tenemos ira es fácil identificar. De pronto cuando hay resentimiento, como es algo tan oculto, no es tan fácil. Cuando yo me muevo, a ver, supongamos que yo tengo un cuchillo metido en el cuerpo. Yo me muevo, eso me va a doler. Voy a respirar, a veces es tan agudo que voy a respirar, eso me duele. Solo con el latido del corazón me duele. Y hay momentos en los que es muy sutil, pero sigue siendo resentimiento. Cuando yo recuerdo con dolor algo que alguien me hizo. Cuando yo recuerdo algo y eso suscita en mí un sentimiento negativo, un sentimiento turbio, oscuro, algo que no me lleva a la paz, que no me da como descanso. Ahí hay un resentimiento. Esa
ese recordar y recordar y recordar y volver a recordar y volver, y como que pasó algo y como que yo lo recreo en mi mente 1.000.000 de veces. Eso ahí te hizo una herida y estás albergando tu resentimiento. Entonces recuerden, la situación me genera una emoción, la emoción me lleva a tomar una decisión. Por eso hay que cuidar muy bien los sentidos, porque de los sentidos dependen muchas cosas. A lo que yo le presto, y no solamente los sentidos exteriores, sino los interiores. Cuando nadie me está escuchando mis pensamientos, ¿yo qué estoy pensando? Cuando nadie me está escuchando lo que yo estoy diciendo, ¿qué me estoy diciendo a mí mismo? Cuando no están escuchándome, cuando no me están viendo, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo cuando estoy a solas? Porque Dios ahí sí me está viendo. Está tomando cuenta de todos mis actos, tanto buenos como malos. Por último, vamos a pasar a lo que Dios quiere y la sanación que nos propone en estas emociones que nos han generado heridas cuando no han sido para el bien. Y yo no estoy diciendo que las emociones sean malas en sí, no es eso lo que estoy queriendo decir, porque una buena dosis de miedo, por ejemplo, justa en su medida, pero no que domine mis decisiones, me va a llevar, por ejemplo, a ser cuidadoso. Cuando yo era niña me atropelló un carro, me tumbó, me fracturó una pierna, no fue grave, el carro iba muy despacio, yo fui la elevada, debía haber mirado y no miré y me tumbó, me fracturó la pierna. Yo recuerdo que eso me dolió tanto, que yo ya para pasar una calle la pensaba 2 veces y yo era, ya puedo pasar, imagínense mi miedo. Los miedos son buenos, siempre y cuando se manejen con prudencia, porque nos enseñan eso, a ser prudentes. Los miedos nos enseñan a ser prudentes, a usar en su justa medida las cosas. La ira, por ejemplo, la ira puede ser santa. ¿La ira de dónde viene? Viene de una indignación. Tú estás indignado por algo, estás molesto por algo, eso se vale. Es que Dios te hizo con esa capacidad de indignarte. Pero no porque estás indignado vas a atropellar al otro y lo vas a destruir. No porque estás indignado, estás molesto, estás airado, entonces vas a destruir al otro. Eso no está bien. Ahí sí ya no es. ¿Qué haces con tus emociones? Las emociones en sí no son malas, sino qué las motiva y cómo las manejo en mi vida. Eso sí las hace buenas o malas. Si a mí la ira me sirve, no para estar indignado y hacer algo a favor de, por ejemplo, a mí me indigna mucho el aborto y el engaño que se pretende en ese acto denigrante para el ser humano, porque no solamente implica la vida que se está perdiendo y la vida de su mamá que está tomando esa decisión, sino que nos incluye a todos como sociedad, porque pudiendo hacer algo no hicimos algo, preferimos quedarnos de brazos cruzados. Por eso cuando tengo la oportunidad de hablar con alguien que está en peligro de abortar, yo me le voy con toda. Yo le cuento mi testimonio, le hablo de miles de maneras, le cuento el espejo de otras personas, les digo que caen, o sea, la vida que se ha perdido reclama tu propia vida, porque muerte llama muerte, caes en depresión, te quieres morir, crees que eres indigno de todo. Es una frustración incansable, o sea, como que no tiene fondo en ti y no se sacia, no se llena con nada. Y yo intento decirles esto por miles de maneras. Y cuando tengo la oportunidad, poder hablar con estas personas, yo creo que esa injusticia se debe hacer al Dios que tanto nos ama y que me ha permitido ver cuál fue mi error y que otra persona no vaya a llegar a eso por nada del mundo. Tanta es mi indignación que yo no puedo dejar esta alma sola. Me abalanzo sobre ella y hasta, yo no sé si peco de intensa, no sé,
pero Dios sabe que es por amor, custodiando que no vaya a tomar una mala decisión, por amor. Asimismo, todas las emociones, pero en general eso sucede para todas las emociones, aquí solamente hemos mencionado esa. Vamos a hablar tres respuestas que Dios da a las emociones del miedo, la ira y el resentimiento cuando se encausan mal. ¿Cómo yo puedo sanar esas emociones que he dedicado a hacerme daño a mí y hacerle daño a mi familia? Hay lo que hablábamos ayer, una reparación que hay que hacer. Bueno, ¿cómo reparo? El miedo se repara fundamentalmente con la atención sostenida en Cristo. Porque miren, si el miedo fundamentalmente se basa en una mentira para convencerme de tomar una decisión, hay que ir lo que hay detrás de esa mentira, o sea, la verdad que está escondida detrás de esa mentira. Y la verdad es Cristo. Por eso sostener nuestra mirada en el Cristo crucificado va a ser respuesta para nosotros tomar decisiones en Él, basadas en Él y no en mi miedo. Y cuando yo lo veo a Él en la cruz, contemplo su pasión, eso desplaza todo miedo, porque Él lo ha vencido todo, inclusive el miedo al fracaso, el miedo a la muerte, el miedo a la pérdida, porque Él todo lo ha entregado. Verlo a Él, imitarlo a Él cuando toma esas decisiones crucificado, que entrega todo, hasta su propia vida, su muerte, todo, debe servir para nosotros sanar nuestros miedos. No hay otra manera de sanar el miedo que esa, sostener la atención en Cristo crucificado y ver esas cadenas que me atan, que me están deformando y pedirle a Él, quítalas, libérame. Yo quiero ser libre para ti, para servirte a ti, para amarte a ti. La ira, ¿saben cómo se vence la ira? Con mortificación. Yo puedo vencer la ira sometiendo mi cuerpo a un orden que no va a hacer lo que le da la gana, que me va a obedecer, porque de Dios viene todo lo recto y todo lo bueno, y a Él debe llegar. Y por último, el resentimiento, ¿cómo se sana? Hay varias maneras. Yo aquí menciono esta. Mirando nuestras propias fallas, nos volvemos más humanos. Frente a aquel que me ha hecho daño y que quizá me ha generado una herida. ¿Saben qué? Yo también he fallado, porque es que el resentimiento en sí es como falta de visión, como estar ciego, porque solo soy capaz de ver lo que me conviene para hacerme la víctima o para justificar mi dolor. No, solo soy capaz de ver cuando el otro se ha equivocado, pero no soy capaz de ver yo cuántas veces me he equivocado con los demás. Esa mirada justa, santa, nos va a permitir sanar el resentimiento. Es un muy buen ejercicio el examen de conciencia. Yo vuelvo y dele con el examen de conciencia. No hay charla donde no lo hayamos mencionado. Para que nos confesemos, muchachos, hoy miércoles de ceniza. Porque cuando miramos nuestras propias fallas, estamos preparados para amar, para dejar el resentimiento a un lado y dejar que se vaya, para perdonar. Todo esto tiene una respuesta en una virtud muy poco mencionada. Les habíamos prometido que íbamos a hablar de ella y vamos a mencionar muy poco, pero lo justo. La mansedumbre. La mansedumbre es respuesta para todas mis emociones que están siendo llamadas por el mundo, para todo lo que me está suscitando el mundo. La mansedumbre es la respuesta. ¿Por qué? Ser mansos como yo. Sed mansos como yo soy manso, dice nuestro Señor Jesucristo. Miren que Él no se compara con nosotros en nada. O sea, no nos dice, vea, yo hago milagros, haga milagros usted también.
Vea, es que yo hablo muy bien, predique usted también muy bien. Vea, yo soy muy buen hijo, sea usted también muy buen hijo. No, él no nos dice nada de eso. Vea, yo atraigo mucha gente, eso para Jesús no es importante, no debería serlo tampoco para nosotros. ¿Qué sí es importante para Jesús? Ser manso. La mansedumbre es una virtud tan poco anunciada, y si la predicáramos más, si la viviéramos más, si aprendiéramos más de ella, seríamos personas completamente diferentes. La mansedumbre es acoger sin hacer daño, acoger sin maltratar, porque hay personas que nos acogen, pero nos estrujan, nos manosean, nos usan. Eso. ¿Cuántas veces nos hemos sentido usados por las personas? Como que nos vienen a buscar, como que nos llaman, como que, ay, ¿cómo estás? Como que quieren saludarnos, pero a la vez no. Nos quieren pedir un favor. Y uno se siente como, ay. Ahí, ¿qué pasó? Como que una persona nos quiere acoger, eso sucede mucho en las empresas, que nos quieren acoger, pero no, en realidad nos quieren usar. Que quieren explotar la mejor versión de nosotros, claro, porque necesitan gente muy hábil para justificar el salario que te están pagando. Y así justifican, y como muchos no caen en ese juego, entonces fácilmente son reemplazables. Ahí te das cuenta tú qué tan acogedores son. Cuando tú no les das lo que tú quieres, lo que ellos quieren, inmediatamente te reemplazan, como si fueses un par de medias. La mansedumbre no hace eso. La mansedumbre tiene una particularidad. Se pospone a sí mismo. Para yo poder acoger al otro, yo me pospongo. Me dejo de últimas. Para poder que el otro entre y llegue y yo poderlo abrazar, yo dejo mis intereses a un lado. Yo dejo mis miedos a un lado. Yo dejo mi ira a un lado. Yo dejo mi resentimiento, pero también mi tristeza, mi falta de confianza. También dejo mi desconfianza o mi descontento. Dejo mis heridas a un lado. Y eso, muchachos, solo es una gracia. Por eso esta virtud es respuesta para todo lo que Dios quiere hacer en nosotros y en nuestras familias. Por esa razón la mansedumbre es respuesta para todas nuestras emociones que necesitan dirigirse hacia Dios y encontrar en Él una respuesta justa que su amor merezca de nosotros. Vamos a pedirle al Señor que guarde esta charla y los frutos que de aquí hemos recibido para el cielo, a través del corazón inmaculado de la Virgen María y de su esposo San José. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en vuestro santo corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de Dios esté con ustedes y los acompañe siempre.